Buenas noches. Bueno, espacios como estos, de miércoles de oración o domingo, o poder ver una prédica ahora desde la casa, por YouTube o Instagram o Facebook o de cualquier lado, es tan importante porque es tan necesario poder escuchar a otros hermanos comentar de lo que han aprendido, sus testimonios. Por ejemplo, ahora el hermano dijo que él había orado 7 años por una petición y yo me quedé 7 años. A veces hasta se me olvida que Dios no nos contesta inmediatamente o que llevamos procesos tan largos y parece como que a veces no escuchamos, o sea, que Dios está ahí o no entendemos qué está pasando y todo, pero poder escuchar cómo otros hermanos pasan distintas situaciones nos ayuda a recordar verdades bíblicas. Y, por ejemplo, se nos va a tener estos espacios en familia, ¿verdad? En Cristo, nuestra familia en Cristo, y llegamos a estar en un espacio donde escuchamos más el mundo y no es porque es algo externo, ¿verdad? Sino porque personas que aún no tienen esta cosmovisión bíblica o no están como tan atentos a la palabra de Dios, pues van generando sus propias ideas, ideologías y nos terminamos enamorando de esas ideas. Por ejemplo, yo voy a exponer ahorita una idea de la cual me estaba enamorando bastante y que no me parecía nada mala, sino más bien hasta tratar de hacer que la Biblia lo sustentara. Y hermanos como por ejemplo Josué Mesén me dijo, vi su Instagram y noté varias ideas que no son correctas y yo, sí, yo también lo pensaba, pero la verdad es que no quería darle mente. O empecé a seguir una consejera bíblica, no adventista, pero tocaba temas que yo decía, nunca había notado que esto no era bíblico, o que estaba consumiendo más de esto que la palabra de Dios. O como ella, por ejemplo, decía, a veces trato de leer tantos artículos psicológicos y todo, y se me olvida que primero tengo que alimentarme de la palabra de Dios. Entonces es como increíble cómo a veces nos alejamos de lo que se supone que debería ser nuestra base, y no escuchamos a Dios y aprendemos también por medio de la comunidad. Y alguna de las cosas que ahorita está en el mundo, si uno empieza a verlo, ya después les aseguro que si ponen atención en estas ideas, podrán identificar cómo en el pasado, sí, mira, ahí estaban, o ahora con otro ojo las van a lograr identificar más rápido, cómo se da más el individualismo, ¿verdad? O cómo se nos dice mucho esto de los sueños propios, o el muy aclamado tema amor propio, que ha salido más como popularizado, ¿verdad? Tanto como en comunidades como de solo la mujer o personas, por ejemplo, con trastornos alimenticios. Yo lo he notado que no es por minimizar esos trastornos, pero como también utilizan eso y yo me he dado cuenta que es una necesidad real. O sea, hay personas que de verdad terminan odiando tanto su cuerpo que encontrar cuentas como estas les ayuda bastante, pero por eso uno también lo termina viendo como algo súper bueno y cree que es la mejor solución. Entonces espero que ahora puedan escuchar como todo lo que he como recopilado y también identificar las verdades bíblicas, pero entonces para eso oremos rápidamente. Señor, gracias porque me permites poder estar acá y porque me has permitido poder atravesar esta etapa donde aún sigo aprendiendo, donde aún me cuesta mucho escucharte a ti antes que a los hombres, donde me cuesta aceptar tus palabras porque a veces suenan más dulces las del mundo. Te pido por favor que nos ayudes en esta nuestra debilidad, que tu poder se manifieste, que nos ayudes a poder encontrar una delicia en tu palabra y que nos ayudes a poder recordar que la cosmovisión que tendríamos que tener es la bíblica, la que tú nos ofreces cada día, poder buscarla y aprender de ti. Ayúdanos a poder tener un corazón humilde, reconocer nuestras fallas y recordar que no somos perfectos y que no lo lograremos solos, Señor, sino solo contigo, y que tú nos puedes ayudar a poder cada vez más identificar esto y encontrar cómo quieres que oremos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, como les decía, a veces preferimos mucho lo que dice el mundo y entonces lo que me ofrece, y como esto del amor propio y que hay de distintas maneras, ¿verdad?, donde lo están trabajando, y a veces me quedo con eso, o a veces como soy cristiana, cristiano, quiero hacer que lo que me dice el mundo también la Biblia parece que lo apruebe.
Entonces, yo he escuchado y que por eso tal vez pasé mucho tiempo creyendo que no era algo errado, porque yo veía que gente así cristiana o X, o personas que ni siquiera eran cristianas, sino que utilizaban un texto porque es un texto famoso, y entonces decían como, vieron que hasta en la Biblia lo dice. Entonces uno, sí, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, está Mateo 22, 37 al 40, que era nuestro versículo, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, claro, vemos como por ejemplo que los 4 primeros mandamientos vienen como nuestra relación con Dios, y los últimos 6 van de nuestra relación con el prójimo. Y donde la mayoría como que hace este énfasis de por qué es importante el amor propio es el de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo escuchaba ideas como, ¿vieron? Si dice que tengo que amar al prójimo como a mí mismo, significa que primero me tengo que amar a mí, ¿verdad? Y entonces nos enfocamos en que me tengo que amar demasiado a mí porque así podré amar al otro. Y entonces tratamos de como sustentar estas ideas por este versículo, cuando la verdad es que cuando se nos pide amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es porque nosotros somos demasiado egocéntricos, egoístas, y la verdad es que nos amamos tanto que ese amor que nos tenemos hacia nosotros debería también ser hacia el prójimo. O sea, no es porque necesito amarme más para poder amar al prójimo, sino porque yo ya me amo demasiado y necesito pasar eso al prójimo. Porque a veces me enfoco tanto en mí y soy todo yo que dejo al otro. Entonces, por ejemplo, se me olvida servir al otro porque es importante primero lo mío. Y si yo me siento cómoda, y eso es lo más importante y nada más. Entonces no me saco de mi zona de confort, no me tengo que sacrificar por el otro porque eso no importa. Entonces vemos cómo hasta ideas como de que tengo que perdonar a mi enemigo y tengo que amarlo suenan ilógicas, si primero voy yo. Y entonces obviamente hay varias ideas que no me alcanzaría como a tocarlas todas, pero quería que primero nos saquemos como esto de que tengo que amar al prójimo tanto como a mí mismo. Eso significa que me tengo que amar más a mí, sino que yo ya me amo demasiado y más bien tengo que buscar amar más al prójimo. Recordar que el centro no soy yo, que yo soy una pieza y que es importante que yo utilice el servicio, esté atento de mi prójimo, lo ame tanto al que me hace bien como al que es enemigo. Después está Génesis 1:27, que dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo no parece tener nada de malo, y no lo tiene, sino la aplicación que el hombre le trata de dar. Por ejemplo, yo he escuchado, ¿qué significa que si yo soy a la imagen de Dios, yo soy tan importante como Dios? O sea, yo no estoy sacando estas ideas así porque sí, sino porque yo en algún momento las escuché y hasta me parecían como lógicas, y entonces, sí, ¿verdad? Y no, hasta he visto ya con otra idea, ¿verdad? Otro pensamiento que está muy de moda, que es de la ley de la atracción, hasta como, o sea, Dios me dio las cualidades, los atributos como para atraer lo que yo quiero, entonces yo creo mi realidad, y entonces hasta llegado a un punto donde, por ejemplo, una vez yo empezaba a seguir una cuenta y en un momento veo una IGTV donde hace toda una explicación de que yo soy mi propio Dios. Y, o sea, lo decía como con total normalidad y a mí me chocó demasiado, y yo de una vez dejé de seguir esa cuenta, pero ya después en otros lados también estaba viendo que lo decían, porque ha llegado hasta este punto en que la gente se cree en dioses, porque como yo soy a la imagen de Dios, o sea, yo tengo los mismos atributos que Él, y entonces creemos que somos iguales que Dios, y no es así. Dios nos ha dado unas cualidades, algo que podemos reflejar de Él, pero eso no significa que yo tengo todos los atributos de Dios, o que yo soy igual que Dios, o que en algún momento llegaré a ser igual que Dios. Porque, por ejemplo, si fuese así, ¿en qué momento yo voy a ser omnipresente o omnipotente?
O sea, nunca. O voy a tener furia santa. Digamos, a veces ni podemos, como dice Santiago, controlar nuestra lengua. O no sabemos cómo poder, digamos, tener ahora estaba escuchando un estudio de Ageo, donde decía como la furia medible de Dios, y a veces uno es como la furia y es hasta donde se me acabe. O sea, Dios lo hace con una santidad. Dios está en otro nivel, es algo infinito y nosotros somos tan infinitos, pero por este afán de querer como utilizar la palabra de Dios para poder ver que nosotros somos igual de importantes, tratamos de creer que llegaremos a ser iguales que Dios o que Él nos creó como con ese propósito, cuando no es así. Esto termina siendo textos fuera de contextos, ¿verdad? Y hay que recordar que, por ejemplo, aquí yo mencioné dos, que para mí han sido como dos ideas de las más fuertes que he escuchado que tratan de hacer que parezca que la Biblia lo aprueba. Pero vamos a Gálatas 2:20, que es un versículo bastante reconocido, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La verdad es que Pablo es de mis personajes favoritos del Nuevo Testamento. O sea, es como el primero. Yo sé que está Jesús, pero digamos, poniendo aparte a Jesús, Pablo es como súper increíble. Yo cuando empezaba a leer como todas sus cartas, yo decía, yo no puedo entender a este hombre, o sea, qué nivel como para que como que disfrute todas las pruebas o sentir que tienen algo así, una trascendencia importantísima, saber que llegan castigos y después ver, por ejemplo, todos los discípulos y todo lo que vivían. Y yo decía, un mártir, como que esa no es mi vocación, de verdad, yo espero no tener que llegar hasta esos puntos, pero es increíble ver cómo los discípulos, y ahorita en Gálatas 2:20 vemos cómo está esta idea de que ya no soy tan importante, porque ahora lo mío lo crucifiqué y ahora vivo la fe del Hijo de Dios. O sea, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, donde ya mi valor no está en como lo mío, mi interés, sino en lo que Dios me dio. Y esta idea no está solo en este versículo y como, wow, de acá sacamos toda una doctrina o esta es la base de toda nuestra fe, porque no, la Biblia es muy complementaria. O sea, uno puede empezar con este versículo y uno no entiende cómo termina en Génesis, o sea, o en Apocalipsis, mira, se saltó a Daniel, o de Daniel se saltó a Ageo, o de Ageo, todo va conectándose, y así es como terminamos teniendo una serie de creencias, porque no lo basamos en 1, 2, 3 versículos, lo basamos en una serie de versículos. Y no solo eso, sino no como, este versículo dice esto y se parece a lo que dice el otro, sino como también está representado en toda la Biblia. Como por ejemplo, uno ya logrando ver cómo Cristo está en todo, uno sabe que en cada libro de la Biblia nos habla de Cristo. O sea, parece que no. A veces cuando uno no tiene tanto como conocimiento, ha logrado ver varios libros de la Biblia, ver cómo se conectan, y la verdad es que todo lo que nos hace querer ver es a Cristo. Entonces ven un punto importante. Yo les dije 2 versículos y de esos 2 versículos mucha gente se atiene cuando no es algo sustentable, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Y claramente lo que tratamos de hacer es hacer lo que a nosotros nos parece muy lindo, porque obviamente es muy lindo creer como que yo soy suficiente, o que yo soy lo más importante, o que la verdad es que no importa lo que yo haga, yo estoy bien así. Y es como muy incómodo ver que Jesús dice que yo no soy suficiente, de que no importa lo que haga toda la humanidad, nunca va a valer, sino que lo que yo necesito nada más es entregarlo todo a Cristo. Que Él fue el verdadero sacrificio, o sea, Él murió y listo. O sea, eso sí valió. Yo puedo hacer 1000 obras buenas y ninguna se cuenta. ¿Entienden? Como eso sí se ve en toda la Biblia. Por lo mismo, toda la Biblia me habla de Cristo. Y todo está como del Antiguo Testamento, la primera venida de Cristo. ¿Para qué? Para que Él pueda morir, porque yo no era suficiente, porque yo me iba a perder. Y el Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo, para que yo ya pueda estar con Él, porque ya su sacrificio valió. O
sea, donde yo no tengo que ver como, yo no soy parte fundamental del plan, sino que Cristo lo hizo todo. Entonces en eso sí nos podemos basar. Y acá está la parte importante que les decía, como estos momentos en que podemos estar en comunidad y escuchar los testimonios de otras personas, nos ayuda también a redirigirnos a la palabra de Dios. Porque ¿qué pasa? Si leemos mucho la Biblia, si leemos poco la Biblia y escuchamos, leemos más lo que nos dice el mundo, muy rápidamente se nos va a hacer fácil sentir que lo que dice el mundo es sabio, o sea, como tiene sentido, porque es lo mismo, o sea, si yo consumo un montón de contenido que está, digamos, por personas que no tienen la misma cosmovisión, pues obviamente voy a tener como ciertas dudas, que no tienen nada de malo, porque también es importante como no cerrarnos a que, ay, mira, no entiendo esto y ya no, sino como, tal vez lo puedo encontrar en la palabra de Dios o me puedo ir con otro hermano, pero si solo estoy consumiendo esto y estoy dejando que esta sea mi fuente principal, pues obviamente en algún momento me va a hacer más sentido lo que dice el mundo que lo que me dice la Biblia, porque va a ser más fácil, más llamativo y en la Biblia es como más sacrificio o no es como tan sencillo y como, ay, sí, le damos unos versiculitos y listo. No, o sea, es como el versículo y se supone que usted no tiene que ser nada más oidor, sino hacedor, que esa es la parte más complicada. También podemos ver cómo el mundo, por lo mismo, está en esto de cómo me amo más, y entonces uno ve videos cortos, ¿verdad?, en Reels o TikTok, de qué puedes hacer para que en las mañanas empieces a amarte más, ¿verdad? Y entonces sale todo esto y suena muy lindo, porque dite cosas lindas, ¿verdad? Recuerda que tú eres suficiente, de que tú no tienes que demostrar nada, pero entonces acá va de nuevo, si yo soy suficiente, ¿de qué vale el sacrificio de Cristo? Si no necesito nada, ¿en qué momento entonces Cristo tiene sentido? O podemos verlo también en lo de la iglesia, como a veces se ve muy lindo la idea de la miseria, ¿verdad? Porque ahora pónganle atención al himno que escogí al final, donde se nos habla como un pecador como yo, ¿verdad? Y parecemos como lo más repugnante y a veces creemos que esa es como la mejor idea, ¿verdad? Y sí, la verdad es que cuando uno lee la Biblia o solo ve el ejemplo de Cristo, uno se siente terrible, o sea, qué miserable de mí, o sea, estoy muy lejos de poder llegar a ese nivel, pero ahí es donde tengo que recordar que mi valor está en Cristo, que la verdad es que yo no valgo nada, pero Cristo encontró valor en mí, de que Él sí me es especial, de que, o sea, yo estoy en todo este plan porque Cristo está interesado en mí, que yo no necesito hacer nada, Cristo me da el valor. Entonces, por esto mismo les decía que ese tema también ha sido como ayuda para muchas personas en el mundo, como les decía, de trastornos, ¿verdad?, alimenticios, porque a veces tenemos estos estándares del mundo y entonces, claro, no me gusta mi cuerpo, no me gusta mi forma de ser porque me han enseñado que debo ser de otra manera. Y ahí está el problema, que terminamos también como, ok, nos dicen que nos aceptemos, pero es que aceptarme no es la mejor solución, sino buscar ser aceptada por Cristo. También tenemos el enfoque erróneo que si no fuese hacia nosotros, vean cómo igual va a ser hacia otro hombre. No, por cuestión de tiempo no voy a decir los versículos, pero pueden verlo a través de los evangelios, ¿verdad? Juan y sus discípulos, Juan el Bautista, como cuando Cristo parece que ya sus discípulos van a bautizar a la gente, los discípulos de Juan el Bautista no le agradan eso porque estaba acaparando la atención, ¿verdad? Entonces ya la gente peleaba por un hombre, para que la atención no fuese hacia Cristo, sino un hombre. Entonces ven cómo siempre está nuestra tendencia a siempre buscar a otra persona. O sea, como que no lo que dice Cristo, sino lo que dice el hombre o yo. O en los discípulos que preguntan como quién es el mayor. O sea, porque buscaban una posición o un reconocimiento, como mira, estos fueron mis méritos y así es como Cristo me eligió. Cuando la verdad sabemos que los discípulos fueron elegidos y no fueron como, uy, qué méritos hicieron. O esto es una manera de lo que yo pensaba,
y sé que muchas personas también, de ver a Juan como el discípulo amado y pensar como, oh, Juan era el discípulo amado, o sea, Jesús lo amaba, tal vez era como súper especial y como siempre tenemos esto, ¿verdad? De querer como un reconocimiento extra y por lo mismo, porque la verdad es que somos muy egocéntricos, queremos como que nos miren o saber que tenemos algún reconocimiento o un mérito extra. Y entonces ahí está el error. Por eso mi enfoque siempre debe ser Jesús, mi ejemplo siempre debe ser Jesús y no yo ni el hombre. Tenemos que buscar más la palabra de Dios y tratar de que lo que vivimos sea lo que Dios dice, ser aceptados por Él y no por el mundo. Y ahora sí, podemos escuchar el himno 303 que se llama Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, de muerte me libró, perdido fui, me rescató, fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó, preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Bueno, oremos para concluir. Señor, gracias porque ya hemos terminado este momento donde se expuso tu palabra. Te pido por favor que nos ayudes a identificar en qué estamos batallando, recordar que nuestro enfoque siempre debe ser tú y lo que tú dices. Tú sabes por las batallas que estemos pasando, ayúdanos a poder ir a tu palabra y buscar, Señor, lo que tú nos dices para actuar. Ayúdanos a buscarte en cada mañana y a recordar que necesitamos escuchar más y más de ti para no escuchar más al mundo que a ti. Te pido por favor que nos ayudes para llegar a nuestras casas y que en una hora que es la restricción, que cada hermano vaya a poder llegar a su casa sin ningún problema. Ayúdanos para continuar esta semana y poder siempre tener nuestro enfoque en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.